¿Qué pasa, chavalas y chavalos? Pues nada, en el día de hoy venía nada más y nada menos que a contaros qué me ha parecido, en este caso, un libro. Se trata de Los hijos del Capitán Grant, del grande Julio Verne. Para empezar, decir que es una novela larga de 900 páginas, la cual me costó un poco empezar, pero una vez que le cogí el mecanismo, pues la verdad es que me lo he leído relativamente rápido. Decir que trata del género de aventuras, básicamente, aunque sabéis que Julio Verne es conocido por ser el inventor de la ciencia ficción. En este caso hay poca ciencia ficción, más bien es aventura ficción. La sinopsis, a grosso modo, consiste en que los hijos del Capitán Grant descubren que su padre está perdido en una isla y tienen que ir a buscarlo. Y no saben dónde está exactamente. Así que se encuentran una pequeña pista que los va a hacer recorrer el mundo entero, de la mano de un noble escocés y de un geógrafo francés que se encuentran por casualidad. Aunque todos estos personajes son ficticios, los lugares que va recorriendo en la época en los que lo va recorriendo son reales. O sea, la novela se centra en los años 60 del siglo XIX, que es más o menos en la época en la que se ha escrito el libro también. El libro creo que se escribió, los sucesos de la novela pasan entre 1862 y 1865, creo recordar, y me parece que el libro se publicó 3 o 4 años más tarde, más o menos. Así que podría pasar perfectamente como por hechos reales. Aunque no es así, aunque está basado en supuestos hechos reales de la época. Decir que hay una película al respecto del libro de Disney, pero he de deciros que la novela, aunque es para todos los públicos, hay momentos de la novela que son realmente duros, porque se empieza a hablar de canibalismo y muchas más cosas. Pero vamos, en la película de Disney se omiten todos estos temas. Y si habéis visto la película, que ya tiene unos cuantos años, pero no tantos como el libro, pues va orientada hacia un público más infantil. Esta novela podría calificarse que es a partir de un público juvenil hasta más adulto. Hay que decir que el libro, aunque es de aventura, tiene un gran componente científico, se podría decir, porque va contando los detalles de los lugares y continentes que van recorriendo con cierta precisión. Y en este sentido, algunos capítulos son descriptivos de los lugares que va atravesando. O sea, que es un libro que se centra muchísimo en describir los paisajes y las zonas por las que va recorriendo. O sea, si
El Señor de los Anillos os parecía algunas veces pesado porque describía demasiado ciertas cosas, pues este libro, por así decir, está en ese contexto también. O sea, hay muchos capítulos que omite totalmente la historia o hace, por así decir, como paréntesis en la historia para centrarse más en los aspectos geográficos, culturales e históricos del lugar, lo cual esta obra contribuye al hecho por el que su editor lo hizo en su momento. O sea, el editor original de Julio Verne era un tal Julio Etzell, que pretendió que básicamente los libros que él editaba eran de educación. O sea, iban en aquella época, o sea, estos personajes, Julio Verne, como sabéis, y Julio Etzell, eran franceses. Y en la segunda mitad del siglo XIX, pues, aunque no todo el mundo era analfabeto en Francia, pero no tanto como en España. O sea, había mucho más público que al cual podía ir dirigido estas novelas. Y una de las funciones que tenía el editor con sus novelas era de carácter educativo, aunque luego se centraría más con Julio Verne en dedicarle la serie de los viajes extraordinarios, la cual esta novela creo que es de las primeras de esta saga de viajes extraordinarios. Se podría decir que está en la época, en el cenit de la vida como autor de Julio Verne. O sea, esta novela forma parte de sus mejores años como escritor. Y en este siguiente apartado que quería empezar a hablar a partir de ahora, me gustaría destacar que para entender muchas veces las novelas hay que entender la vida del autor. Y en este sentido, para entender esta novela de Los hijos del Capitán Grant, en la cual pasa mucho tiempo navegando por los mares del mundo, hay que decir que Julio Verne también era un amante del mar y tenía su propio yate, y en cuanto podía se escapaba a hacer pequeños viajes por el norte de Europa y hasta Estados Unidos y demás. Y desmentir con todo esto, me gustaría dirigir esta crítica análisis también especialmente hacia otro personaje de internet, que es un youtuber que se hace llamar VM Gran Misterio, que entre sus vídeos habla varias veces de Julio Verne y de unas supuestas conspiraciones, como que formaba parte podría formar parte de los Illuminati, y que por esa razón él tenía una información antes que el resto de la gente para escribir las novelas que le hicieron tan famoso. Y en este sentido quiero dejar constancia de una crítica muy profunda hacia estos comentarios. O sea, argumentar esto deja prácticamente en evidencia que esta persona probablemente no se haya leído un libro de Julio Verne nunca, y mucho menos, como estaba destacando hace un momento, que para conocer la obra del autor hay que conocer un poco su biografía. Y es que Julio Verne vivió toda su vida, nació y se crió en una ciudad costera del norte de Francia, y siempre estuvo muy ligado al mar. Otra de las cosas de su persona es que fue un hombre muy curioso,
y un devoralibros, por lo tanto sabía de todo un poco. Y en su etapa de juventud se codeó con algunos de los artistas más importantes del momento de Francia, en París. Por lo tanto, todo eso fue haciendo como una especie de sopa en la cual se cocinarían todos estos elementos que hicieron de Julio Verne un gran artista. Y que si tenía acceso a todas estas informaciones y todo eso es porque evidentemente Julio Verne no venía de una familia de pobres, ni mucho menos. Venía de una familia bastante pudiente y se casó con una mujer bastante pudiente también. Por lo tanto, fue un hombre que tuvo más que garantizada el acceso a cultura de mayor nivel en aquella época, porque era una persona adinerada, era claramente un burgués en aquellos tiempos y tuvo mayor acceso a la cultura que el resto de los mortales en aquella época, pero no por ello convertían a Julio Verne en un personaje siniestro el cual tuviese una información privilegiada, ni mucho menos tenía una mente privilegiada, simplemente era un hombre que le encantaba la aventura en sí y como hizo muchísimas cosas a lo largo de su vida, tenía una mente que le podía hacer imaginar hacia cómo se iba a ir dirigiendo el mundo en los próximos años. Es como si una persona de hoy en día, del siglo XXI, que viaje muchísimo y que lea muchísimo y que conozca a mucha gente, pues puede tener una imagen aproximada de lo que puede ser el mundo de aquí a 50 años. Si es una persona curiosa y letrada, pues es lo que le pasaba a Julio Verne. O sea, por ejemplo, hoy en día en el siglo XIX pues podemos decir que de aquí a 50 años más de la mitad de la gente va a poder trabajar a través de internet, que va a poder viajar probablemente en coches eléctricos que no hagan ruido, que los trenes van a viajar a 500 kilómetros por hora y muchas cosas así. Y sin embargo no es para calificar al personaje de loco. Hay que destacar que en esta época que Julio Verne escribía estos libros, pues fue el siglo XIX una explosión cultural e industrial en la que la humanidad empezó a crecer muchísimo. Y prueba de ello es el propio libro de los hijos del Capitán Grant, en el cual describe que va circulando en uno de los primeros barcos a vapor del momento, de carbón. Así que con esto quería dejar claro a este personaje de VM Gran Misterio y al público en general que Julio Verne no era ni un Illuminati ni mucho menos, sino un tío que le encantaban las aventuras y que siempre le pilló de la mano todo el mundo, sobre todo del mar y de los viajes por mar, y que por eso pues pudo imaginarse ciertas cosas que comentaban la gente en los puertos en aquel entonces y sus círculos de amigos que eran las personas más cultas del mundo en aquella época. Cambiando de tema, también me gustaría decir que en la edición que me he leído viene acompañada de los grabados de la época que van ilustrando de manera esquemática un poco las anécdotas del libro. Y también me gustaría decir que son obras majestuosas de los grabados, que hacen de la experiencia total en sí de la lectura del libro una delicatessen.
Por último, me gustaría decir que aunque este libro ya tiene prácticamente 150 años, pues para nada está pasado de moda. O sea, es uno de esos libros que podrían ser eternos. Aunque sí es cierto que en la manera de hablar de los personajes y en su psicología hay cierto infantilismo. O sea, no tienen como esa picardía que parece que hoy en día adquiere un niño con 10 años, ya sabe más de la vida que nada. Parece como que todo hay demasiado buenismo en aquella época, parecía ser. Pero vamos, eso es también porque los personajes con los que tratamos son de alta cuna. Estamos hablando de, de que los personajes principales de la novela son un noble escocés, una persona letrada de Francia de aquella época, el geógrafo, y los hijos de un ilustrísimo capitán. Pero vamos, esto se puede desmentir porque en ciertos momentos de la novela te encuentras con ciertos personajes que son todo lo contrario, que son lo peor que te puedas encontrar. Pero bueno, salvo salvo la longitud del libro, ya os digo que tiene 900 páginas, este libro puede ser considerado un fundamental para las personas que les guste la aventura acompañado de ciertas precisiones técnicas de la época. Y a diferencia de lo que hago en los análisis en este canal, no le voy a dar una puntuación exacta, porque la lectura de libros puede ser bastante subjetiva y no la puedo metrizar tanto como los videojuegos, pero vamos, la valoraré con que esta novela la calificaría como notable, si la tengo que calificar con algún término exacto. Y nada más, chavalas y chavalos, aquí lo dejamos por hoy y espero que me sigáis escuchando en el próximo análisis que haga. Hasta pronto.